Mi libro MX. En Confieso que he leído. Con... No quiere decir. A ver. He leído. Con Esther Gracida. Con Esther Gracida. Mi libro MX. A ver, otra vez. En Confieso que he leído. Con Esther Gracida. Ahora sí. Mi libro MX. Ya te escuchamos, ya te escuchamos. ¿Cómo estás, Esther? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están buenas ustedes? Buenas noches. Ya vi que hasta pusieron una analogía de béisbol, Esther ya está en el, ¿cómo? Ya está en el bullpen. En la caja de bateo, muchas gracias. En la caja de bateo, así es. Aquí esta cosa me está pidiendo pila. Estamos estrenando, dijo el otro, estamos estrenando estudio, estamos y ahorita imagínate cómo estamos aquí. Te escuchamos con todo gusto, Esther, y ahorita platicamos. Ok, va, entonces, hola, muy buenas noches, mi nombre es Esther, vengo por parte de los clubes de lectura de mi libro MX a recomendarles un libro. El libro que les vengo a recomendar el día de hoy es El maravilloso Mago de Oz, de L. Frank Baum. Este libro se publica en 1900. Voy a hablar así muy poco del autor para irme más a lo que es el libro. Él nace en Estados Unidos en 1856 y ese es el primer libro de la serie de Oz. Es algo que no muchas personas saben, pero lo que es la serie de Oz son 14 libros y El maravilloso Mago de Oz es el primer libro de estos. Entonces, la historia del maravilloso Mago de Oz, la protagonista en el libro el primero, es Dorothy, que es una niña de Kansas. Entonces la historia se adentra a cómo es la vida de ella en Kansas. Ella vive con sus tíos, que es la tía Em, el tío Henry y su perrito Totó. Entonces, cómo ellos viven en una granja y la manera en la que describen el lugar donde ella vive es que todo es muy gris. Entonces, que viven en una casita muy gris, que alguna vez su tía era una muchacha muy bonita y muy feliz cuando llegó como recién casada a esa granja, pero que los años han ido lavando el color de ella misma, pero también refiriéndose al color de la vida de ellos en ese lugar, de cómo estar en la puerta de entrada podía ver la pradera llana, sin árboles, así, todo lo describen muy gris, es la palabra que más se repite. Entonces, ella es huérfana y al momento que llega a la vida de sus tíos, dice el autor, que a la tía le llama mucho la atención escuchar la risa de una niña porque hace mucho que no está acostumbrada a algo así, a un ruido diferente. Y como esta niña es una fuente de felicidad y de felicidad de que ella misma tiene y de alegría que ella trae hacia los demás. Entonces, al principio del libro sucede un huracán y el tío les avisa como, oigan, váyanse rápido al refugio porque debajo de la casa hay en el piso de la casa, que es una casa muy chiquita, hay una trampilla y abajo está el refugio para ciclones, perdón. Entonces el tío les avisa, ahí viene un ciclón, tienen que refugiarse y él se va a resguardar a los animales. Y la tía va y se mete, abre la trampilla y se mete y le llama a Dorothy, Dorothy, vente ya, vente al refugio del ciclón conmigo. Y cuando va Dorothy a intentar meterse al refugio, Totó le da mucho miedo a la situación y se escapa y se va y se esconde debajo de la cama. Entonces Dorothy va y lo intenta agarrar de no dejarlo solo, pues de no dejarlo a su suerte. Y cuando va de vuelta hacia la entrada de la trampilla, se da cuenta que se eleva la casa porque la casa queda en el ojo del huracán y se empieza a elevar. Y ella, como que, ¿qué hago? Algo que me gusta mucho del personaje de Dorothy en el libro es que
la inteligencia que tiene y la forma que resuelve las cosas. Entonces ella, cuando empieza a suceder todo eso, se queda intentando analizar lo que está pasando y qué va a hacer al respecto, como que es su siguiente acción. Pero Totó, otra vez por el miedo, empieza a correr por todas partes y cae. La trampilla sigue abierta, la puerta de trampilla sigue abierta y se cae. Y Dorothy se queda el perro, ¿no? Él quiere salvar a su perrito. Al principio cree que lo había perdido, pero ve que una de sus orejas sigue, a pesar de ya haber caído, unas orejas sigue mostrándose por afuera de la puerta. Y se da cuenta que lo que está causando estar en el ojo del huracán, aparte de que se está lavando la casa, es que Totó no puede caer, se queda flotando. Ella rápido va, ella rápido va y sujeta a Totó y lo vuelve a meter. Y otra vez es cuestión de analizar qué está pasando. Cierra la entrada del refugio, de lo que quedó del refugio, y es, ok, voy a ver qué va a pasar, como que, ¿qué hago? Y lo que decía al final es irse a su cama, porque se queda un momento viendo la situación, todo está oscuro, hay mucho ruido, y ella decide ir como, ok, que lo más seguro que se le ocurre en ese momento es ir en la cama, y también piensa que la cama misma la va a proteger, como la colchonada de la cama la va a proteger si llega a haber un impacto. Entonces se queda ahí con Totó y caen dormidos los dos. Cuando se despiertan ya no está el ruido del ciclón, ya no está el movimiento tampoco de que lo está elevando en el aire, y se da cuenta que es de día y que afuera es un mundo muy diferente a como lo describe el autor de cómo era su granja, que como les digo, todo era gris, a un mundo donde hay mucha vegetación, hay muchos colores, hay aves de colores muy bonitos. Y ella se queda como, ¿qué está pasando? Y sale de la casa y llegan unos Munchkins, que son los seres que habitan en esa porción del reino. Y llegan con la bruja buena del norte. Creo que también hay puede crear cierta confusión lo que digo, porque muchas personas tienen más en mente la versión que sacó Hollywood, la película que sacó. Entonces, en la película quien llega con Dorothy es Glinda, pero en el libro es la bruja del norte y Glinda es la bruja del sur. Entonces, es la del norte la que le recibe. Y le dice, tú debes de ser una gran hechicera. Y Dorothy, ¿qué? Porque acabas de matar a la bruja del este. Y Dorothy, ¿qué? Yo nunca mataría a alguien, ¿de qué están hablando? Le sorprende mucho y ya le muestran así como la imagen que tienen muchas personas de ese momento, los pies de la bruja saliendo por debajo de la casa y sus zapatillas plateadas. Y Dorothy, no, como que no era mi intención hacer esto. Pero los Munchkin están muy agradecidos con ella, y él le explica a la bruja que el reino en el que se encuentran, que es el reino de Oz, está dividido en 4 sectores. En cada sector hay una bruja. Entonces, la bruja del este y del oeste son brujas malas, que tenían al pueblo de ese sector esclavizado, y la bruja más poderosa, bueno, en esa tierra el más poderoso es el mago, pero sobre la bruja del norte era más poderosa la del este. Entonces la del norte no podía ir a ayudar a los Munchkins porque no iba a poder combatir a la bruja del este. Y al llegar Dorothy y matarla por accidente, libera a los Munchkins. Y es entonces, a Dorothy le sigue causando conflicto porque ella es una niña, como que fue un accidente. Y ya le explican los Munchkins y la bruja del norte de que puede quedarse con las zapatillas. Porque así funciona este mundo. Es un mundo muy diferente al nuestro. Es un mundo donde hay magia, donde están las jerarquías mágicas. Y le dicen, toma las zapatillas. Y Dorothy va y las guarda en la casa. Ella lo primero que empieza no es ponérselas. Bueno, va y lo pone en la casa. Para ese entonces ya la bruja del este ya no queda su cuerpo, y lo explica la bruja del norte, es que era tan anciana la bruja del este, como que había vivido tantísimos años,
que al momento de haber fallecido su cuerpo desaparece. Y ya hablan un momento la bruja del norte con Dorothy, y Dorothy le explica que ella quiere regresar a Kansas, y la bruja dice, lo siento, es que no sé de qué lugar me estás hablando. En el libro no te explican, al menos en ese momento, de que Oz se encuentra en otro mundo, simplemente es como un lugar desconocido de nuestro mundo, con sus propias reglas. Y hace un... siento que hay partes muy graciosas en este libro, y le dice, Dorothy, cuando la bruja se presenta como bruja, se asusta un poco porque ella le explica que su tía siempre le había dicho que las brujas eran malas, y la bruja le explica eso de no, aquí hay brujas y hay magos y hechiceros de todos tipos, pero no todos son malos. Y es cuando le pregunta dónde es, y le dice que de Kansas. Entonces, Kansas es un lugar civilizado, le pregunta la bruja. Y Dorothy le dice sí, y la bruja responde, muy posiblemente es que entonces nosotros no somos lo suficientemente civilizados porque aún existen las brujas aquí y en tu reino no. Y ya hace un tipo de conjuro a la bruja norte para saber qué hacer, y el conjuro le dice que Dorothy debe de ir a ver al mago. Y le explica la bruja dónde está el mago, que el mago se encuentra en el centro de los 4 reinos, que vive en la ciudad de Esmeralda, y como les decía, que es el hechicero más poderoso de este reino, del reino de Oz. Y además le explica que hay muchos peligros en el camino, y la bruja le da un beso en la frente a Dorothy, que ese es un hechizo que la va a proteger. Y también un Munchkin por ahí hace un comentario de que las zapatillas plateadas de la bruja del este son muy poderosas, que no saben qué tipo de conjuro tienen, pero que ellos sabían que eran muy poderosas. De todas formas, en ese momento Dorothy no sigue pensando que se las tiene que poner. Nada más escuché como que un dato. Ya Dorothy entra a su casa, se van los Munchkins y se va la bruja, entra y se cambia la ropa, agarra una canasta, y se da cuenta que sus zapatos están muy gastados, los zapatos que ella usa. Son zapatos que no van a soportar el viaje al centro de Oz. Y es por eso que decide usar las zapatillas de la bruja, para tener un calzado que le ayude a este viaje. Y las zapatillas plateadas le quedan muy bien. Como que, ok. Ella pensaba como, espero que me queden, y al momento de calzárselas, le calza muy bien. Inicia el viaje, tiene que buscar el camino amarillo, que es lo que le dice la bruja, de los caminos que te vas a encontrar, el que sea de color amarillo es el que lleva a la ciudad de Esmeralda. Todo lo que sean los caminos amarillos llevan a la ciudad de Esmeralda, pero hay otros de otros colores. Y va viendo el reino de los Munchkins, del reino del este, y se va dando cuenta del bien que hizo sin querer en este accidente fatal, que ella nunca hubiera planeado. Pues ella en su inocencia niña nunca hubiera hecho ese acto. Pero cómo al liberarlos, la felicidad que traía, y cómo los Munchkins son un pueblo muy bueno, y es un pueblo... son pueblos de granjeros, con las tierras muy, muy bonitas, muy bien cuidadas. Y va hablando con ellos y conociendo más sobre lo que es el reino. A ir en el camino hacia el centro de Oz, hacia la ciudad de Esmeralda, se va a encontrar a 3 compañeros que todos conocemos ya. Les digo, lo que es la película de Hollywood, lo que fue la caricatura para algunos de nosotros que llegamos a verla, cómo son los compañeros, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león. Aquí los tengo apuntados porque estos personajes en el libro se me hacen muy interesantes, porque son muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Igual la historia, igual la manera en la que actúan. Dorothy en el libro es una niña que planea muy bien las cosas al momento y muy rápido, y es muy capaz, y igual todos sus compañeros. Entonces, cuando se los va encontrando y les habla sobre lo que ella quiere hacer, porque aparte cuando se los encuentra los va ayudando, y le preguntan ¿dónde vas? Y ella le explica que quiere ver al mago para pedirle que regresara a Kansas.
El espantapájaros lo que quiere pedir es un cerebro al mago para poder pensar. El hombre de hojalata. El hombre de hojalata, el libro te explica, él solía ser un leñador humano, pero ahí una de las brujas, de las malas, le hace una mala jugada. Es mucho más complicada la situación. Pueden leer en el libro, el propio hombre de hojalata explica qué es lo que le sucedió y cómo es que terminó convirtiéndose en un hombre de hojalata. Y él lo que quiere pedir es un corazón para tener emociones y poder sentir. Y el león lo que quiere pedir al mago es valor, porque el león piensa que es un cobarde. Y para mí es muy importante el explicar, ellos piensan que necesitan estas cualidades, porque ellos creen que les hace falta, pero en realidad lo que ellos creen que les falta lo tienen de sobra. Y es algo que me gusta mucho del libro. No es que ellos digan de repente, oh, en realidad son muy valientes, sino que durante el libro el espantapájaros hace planes muy inteligentes o hace comentarios muy inteligentes. El hombre de hojalata es muy noble y tiene sentimientos y tiene acciones muy, muy humanas, se podría decir, hacia los demás. Y el león es muy valiente. Pero siempre que hacen una acción, una de las acciones dicen, no, pero ojalá tuviera cerebro para poder pensarlo bien. Pues como, acabas de hacer algo muy inteligente. Y creo recordar vagamente como que hay ciertas como imágenes que se daba de estos seres en esas adaptaciones. Era, por ejemplo, el león, que era el león cobarde, se iba y se hacía bolita del miedo, como que, ay, no sé qué hacer, es que soy un león cobarde. Pero aquí él no tiene ese tipo de actitud. No hay un momento en el que los tres compañeros con Dorothy y Toto lleguen a congelarse el miedo y ahora qué va a pasar, que por favor alguien haga algo por mí, que por favor alguien me ayude. No se victimizan, ellos mismos trabajan muy bien como equipo y saben aprovechar muy bien las cualidades de cada quien para poder ir pasando los obstáculos que hay de donde sale Dorothy, del Reino del Este hacia Ciudad Esmeralda, y de Ciudad Esmeralda a completar el viaje, porque cuando llegan con el mago les pide, les voy a dar esto, pero tienen que cumplir esto antes para poder yo hacer mis maravillas. Y entonces el mundo de Oz es muy, muy grande, abarca mucho, no por nada son como, les acabo de explicar, son 14 libros, es un mundo muy complejo, muy grande. Y durante este primer libro van a conocer sobre sus habitantes, cómo funciona las jerarquías y cómo funciona cada reino. Primero los van a ver, por ejemplo, al reino de los Munchkins del Este, lo van a ver liberado al principio, pero luego van a ver los otros reinos que aún están esclavizados, que el reino del Oeste aún está esclavizado. Y cómo también la población hace algo, la población de cada reino va a hacer algo para poder ayudar a mejorar lo que está sucediendo, ya que ven a Dorothy y a sus acompañantes el estar yendo a causar este cambio pues de ir a liberar a los, ya liberaron al reino del Este e ir a liberar al del Oeste. Aquí apunté una frase que me gusta de la historia, porque nosotros ya sabemos la naturaleza del mago. Igual para los que no lo saben, no lo voy a spoilear en este momento, pero para algunos, muy posiblemente de mi generaciones un poquito más jóvenes que yo y los más grandes que yo, que les tocó, como les digo, la película de Hollywood y lo que fue la caricatura de cuál es la naturaleza real del mago. Y esta cita es una parte en donde Dorothy está hablando con el mago de Oz y Dorothy le dice, pienso que es usted un hombre muy malo. Y el mago le responde, oh no, querida, en realidad soy un hombre muy bueno, pero soy un muy mal mago, debo de admitir. Entonces, es un libro muy, muy entretenido. Aquí les estoy mostrando el primer libro. Esta es la versión en inglés, que son alrededor de 217 páginas, 218 por ahí.
de historia. Entonces, en español ha de ser un poco más de páginas. Posiblemente exista una versión infantil porque hay muchos clásicos que tienen su edición infantil adaptada a un público infantil, pero yo siento que este libro lo puede leer muy bien un niño, porque al fin y al cabo el escritor lo hizo pensando en ellos, los hizo para crearles una historia a ellos y que ellos lo pudieran disfrutar. Entonces, si pueden leerlo, si os encuentran la edición con el texto completo, se las recomiendo mucho. Y esta edición, que es la de intentando buscar Signet Classics, trae las ilustraciones originales de W. Denslow. A mí me gustaron mucho las ilustraciones originales de este libro. Están muy carismáticos, con un montón de personalidad. No sé si se puede ver la cara del espantapájaros y así son de expresivas estas y de increíbles. Bueno, para mí se me hacen muy increíbles estas ilustraciones. Esther, ¿Qué pasó? ¿por qué escogiste El Mago de Oz, Esther? Ay, es que me gustó mucho. La verdad es un libro que me gusta mucho. Y aparte siento que es un libro que tiene, las personas tienen una idea equivocada de qué trata, porque al fin y al cabo las adaptaciones es lo que le llega más rápido al público. Entonces, yo me acuerdo que mi generación y las generaciones antes de mí, tenemos muy marcado lo que es la película de Hollywood y tenemos muy marcado el final y la historia y las personalidades y la imagen y las canciones de lo que fue la adaptación de Hollywood. Y siento que que el libro es muy diferente y que el libro es muy bueno. A mi parecer es un libro muy bueno, muy completo. Es un libro en donde este personaje cumple una madurez. No significa que la niña crezca, al final se haya convertido en una mujer o una adolescente, sino en su misma niñez como tuvo muchos aprendizajes dentro de su viaje en el reino de Oz. Y me gustaría que las personas se dieran la oportunidad de conocer el libro y conocer más de este reino que es muy vasto y a sus personajes y estas aventuras que tienen. Te lo pregunto, Esther, porque yo encuentro una gran relación entre el artículo que leí la semana pasada relacionado con las emociones y lo que están viviendo las niñas, los niños y los adolescentes en esta contingencia, en esta pandemia, incertidumbre, miedo, no saber qué va a pasar, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, una lectura analítica del Mago de Oz nos lleva al tema de las emociones, al tema de las emociones y al tema del crecimiento del ser humano, ¿sí? ¿Y dónde está? Tú no lo dijiste y no lo quieres decir, pero yo se lo voy a decir. El mago es un charlatán. El mago es el que andan buscando, el león para que le dé valor, el hombre de hojalata para que le dé un corazón, emociones. Es un charlatán, como hay tantos. Hace poco se descubrió a una secta de un tipo, ¿sí?, que tenían un puño a personajes pero superpoderosos de México, los hijos, el hijo de Carlos Salinas, la hija del dueño del periódico Reforma, gente con mucho nivel económico, atrapados en aquel tipo porque fueron a ver a ese gurú, a un gurú que resultó ser un fraude y además un delincuente, un criminal que está siendo juzgado en este momento, ¿sí? Entonces, ¿qué fueron a hacer esos? Pues lo mismo que fueron a hacer Dorothy y el león y el hombre de hojalata y el espantapájaros. Ir a buscar con alguien que supuestamente sabe mucho, que es el mago, y que es un charlatán, y que realmente no sabe nada, ¿sí? Claro, entonces hay una profunda enseñanza. Yo te decía, bueno, ¿por qué lo escogió? O sea, fue, pero mira, como anillo al dedo, Esther, este libro. Yo creo que si me preguntaran qué leo para poder complementar esto que está pasando en mi casa con las emociones, la incertidumbre, el temor, etcétera, lean El Mago de Oz, ¿sí? Pero hagan una lectura
analítica profunda, tratando o sea, generalmente ese tipo de cuentos, pues es un gran cuento, ¿sí? Fantástico aparentemente, ¿sí? Pues es muy emocionante, muy emotivo, muy bonito, o sea, uno lo disfruta. En la película se ve eso, lo superficial, pero en el interior hay cosas muy, muy fuertes y muy importantes, ¿sí? Es una búsqueda, ¿sí? Al final de cuentas es una búsqueda. Cada uno de los personajes anda buscando algo. Y al final de cuentas, al final de cuentas perciben que eso que andan buscando ya lo tienen. El león tiene acciones de valor, de valentía en el trayecto, ¿sí? El otro tiene acciones de emocionales, ¿sí? O sea, todos tienen, y la propia Dorothy se da cuenta de que ese mundo gris que veía ya en su casa, ¿sí? En realidad, ¿sí? Es un mundo que a ella, conociéndolo, le gusta y le va a gustar. O sea, no sé si compartas conmigo esto, pero yo encuentro una gran similitud y muchas enseñanzas para este momento que estamos viviendo, Esther. Es un libro muy completo y no solo se puede, bueno, la lectura, cada quien puede darle la lectura que siente que necesita en ese momento. Y también El Mago de Oz, sé que es un libro que ha sido estudiado a nivel económico, por ejemplo, que hay estudiosos en escuelas de economía que han querido darle la lectura de qué significa el viaje, el mago, el camino, porque, por ejemplo, la película de Hollywood sale en la Gran Depresión de Estados Unidos. Entonces, como la película vino a darles esperanza en esa situación tan horrible en que se encontraban, en ver este mundo mágico con Dorothy, Totó y sus acompañantes en Oz, les da la esperanza que durante esa época muchos habían perdido y podía darles un momento de emociones y de sentimientos hermosos. Y fue escrita 14 años antes de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Se escribió se publicó en 1900. ¿Sí? 14 años después estalla la Gran Guerra. ¿Qué más incertidumbre que la guerra? ¿Qué más miedo? ¿Qué más hambre? ¿Qué más? ¿No? Sí, claro, fíjate, y me llama la atención, no sé si viste la película de Judy Garland. ¿Cuál? La película de la vida de ella. Ah, no me suena, disculpe. No te suena. Jude, creo que se llama. Judy, algo así se llama la película. ¿Sí? Con una actriz que a mí nunca me ha convencido, pero hizo una extraordinaria interpretación de Judy Garland. Bueno, la historia de Judy Garland, que es la que encarna a la niña, ¿sí? Es terrible. Es terrible, drogadicción, problemas emocionales muy fuertes, alcoholismo, depresión. O sea, ¿por qué? No sé. No sé, encarnó a una heroína, pues finalmente, ¿no? En fin, Esther, ¿con qué te despides? Porque ya te explotamos mucho el día de hoy. No se preocupe. Bueno, le recomiendo leer El maravilloso Mago de Oz. Creo que es un poco difícil encontrarlo aquí en México, pero se pueden ir a las librerías. Nosotros ahorita ya en Hermosillo tenemos la oportunidad de tener librerías grandes como lo que es Gandhi, lo que es Purruga. Igual en librería Mi Libro MX pueden escribir y preguntar si tienen, aunque sea el primer libro, muy probablemente el primero ya esté, bueno, creo que sí está traducido al español. Los otros 13 no sabría decirles, pero los pueden conseguir en amazon.com o amazon.com.mx. Y que me puedan seguir en mis redes sociales, que es Unanguila en Facebook e Instagram, y www.unanguila.com. Muchísimas gracias, Esther. Un gusto escucharte. Gracias a ustedes. Bye.